Y el 2021 comenzó con un escenario no muy distinto al que se vivió durante el 2020 a esta altura, con un incremento en el número de casos de coronavirus, el avance de la pandemia y la falta de apego de un sector de la sociedad a los cuidados sanitarios hicieron recurrir al gobierno nacional a un llamado a los cierres nocturnos, a las restricciones para tratar de contener y evitar las fiestas ilegales o clandestinas. Cuando se anunció la medida, que inicialmente se trató con los gobernadores, el gobierno nacional se encontró con el rechazo de algunos mandatarios y de la oposición. Así fue que pasamos del toque de queda a la mera recomendación. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se le bajó de tono de esta manera a la medida que inicialmente se había anunciado como un gran acuerdo nacional con los gobernadores? ¿Es una cuestión económica o la falta de consensos políticos y sociales? ¿Ha resurgido el dilema o falso dilema? Depende del espectro, del lugar del espectro ideológico donde se pare, ese dilema que enfrenta a la economía con la salud. Bueno, de todo esto vamos a hablar con un especialista. Le damos la bienvenida a Rodolfo Lace Paniceres, quien es politólogo y también director de PAR Consultores. Muy buenos días, Rodolfo, ¿cómo le va? Buen día, Marina. Un saludo a vos y a toda la audiencia de Telediario. Bueno, nos reencontramos como cada semana para analizar cuestiones que están en la agenda política y sin duda esta semana ha comenzado marcada por lo que se vivió la semana pasada. Se anunció un posible toque de queda o un decreto nacional que llamaría a restringir la circulación nocturna en todas las provincias, pero después se le bajó un par de cambios y terminó teniendo un tono de recomendación. Bueno, ¿qué ha sucedido en el medio? ¿Qué pasó para que el gobierno nacional retrocediera de esa manera, según tu análisis y cómo lo ves, Rodolfo? Bueno, primero que nada, lo que venimos viendo fue una suerte de profecía autocumplida, es decir, sobre fines de diciembre ya se anunciaba que el 15 de enero, o sea, dentro de 3 días, se cerraba todo el país y empezó a surgir esa información por todos lados, donde el gobierno no desmentía ni afirmaba nada. En este sentido, lo que hacía era corroborar y darle credibilidad a ese encuadre que surgió. En el medio, el presidente empezó a decir que esto podría ser real, y los gobernadores y la oposición y los intendentes comenzaron a poner dar su punto de vista, y el último actor que dio su punto de vista es el gobierno nacional, cuando debería haber sido al revés. El gobierno nacional de un primer momento debería haber marcado la tónica y el resto adaptarse. Y lo que surge fue exactamente al revés. El gobierno nacional se adapta a los pedidos de los intendentes y de las provincias. Lo que venimos viendo de un tiempo a esta parte es que este supuesto falso dilema parece que no lo es. En realidad, por recomendación del ministro Guzmán, lo que se va a priorizar de ahora en más es la economía, porque ya no hay reservas económicas como para hacer frente a un IFE, a un ATP y a las distintas medidas que implementó el gobierno nacional el año pasado. En este sentido, lo que se va a priorizar es el repunte de la economía en sus distintas áreas, teniendo como en un papel secundario a la salud. Bien, bueno, claro, esto a partir de las declaraciones y lo que se ha dado a conocer desde la cartera de Economía. Bueno, entonces, otra vez se apunta, Rodolfo, como un error en la estrategia comunicacional, un desacierto de la comunicación del Poder Ejecutivo, que ya ha sumado varios episodios de este tipo. Consultarte si crees que está en esta imagen que quiere construir Alberto Fernández para diferenciarse de Cristina Kirchner como un líder más dialoguista y no tan autoritario, ida y vuelta y este tratar de construir consensos con los municipios, con los gobernadores o delegar las funciones, puede estar relacionada con esa situación, la actitud que ha tenido el gobierno y que viene teniendo de un tiempo a esta parte? Son varias cuestiones.
Por un lado, creo que el gobierno lo que está intentando hacer ahora es federalizar la crisis. Antes centralizaban los éxitos, ahora federalizan la crisis. Es decir, van bajando el nivel de responsabilidad a los intendentes, a los gobernadores, pero lo interesante es que el marco comunicacional, el marco de sentido común, sigue siendo el problema que tuvimos desde marzo, abril del año pasado, donde se centra todo en Cava, provincia de Buenos Aires y la nación. Es decir, que parece que vivimos en una suerte de estado rosista, donde existen estos tres actores, y el resto son el resto de los gobernadores, como la Confederación. Tenemos una visión bastante del siglo XIX del país. Ese es un problema. Por otro lado, desde el punto de vista de la comunicación, creo que ha habido una suerte de primeros aciertos, tanto el gobierno nacional como la provincia de Buenos Aires, que son los actores que son centrales para el contexto de pandemia, por la acumulación de casos, etcétera, en esta idea de la cuidadanía o el ABDC de la provincia de Buenos Aires. Creo que ahí vemos una suerte de creatividad y de salir de lugares comunes, de seguir con la doctrina del miedo, porque en realidad lo que viene pasando es que cuando vos tenés una campaña de concientización, toda estrategia publicitaria toca un punto de agotamiento en todo sentido y deja de ser efectiva. Lo vemos con las marcas de productos de venta de bebidas, que siempre van innovando en sus campañas publicitarias. ¿Y por qué innovan? Y porque el efecto del anterior va cambiando y van generando expectativas sobre cuál va a ser la nueva campaña publicitaria de tal bebida. Bueno, el gobierno también debe pensar en algún sentido con esa lógica de ir buscando esta idea de innovar y de mantener la efectividad y no que lo venza el agotamiento. Bueno, relaciono esto que estás diciendo con lo que analizabas antes respecto del federalismo y del desplazamiento de los gobernadores. Y lo vemos en la estrategia comunicacional cuando el problema estaba en Buenos Aires, ciudad, y en Buenos Aires, provincia, se daban conferencias de prensa en vivo y en directo encabezada por el mismísimo presidente. Cuando la curva comenzó a descender, los mensajes comenzaron a ser grabados y sin la participación del presidente, una locutora que dejaba las indicaciones o el análisis de situación, lo que se vivió como un desaire para los gobernadores. Ahora que el problema está en el interior, bueno, ya el presidente no se pone al frente de la situación, digo, para conectar un poco las dos ideas que atabas recién. Ahora, la consulta es cómo se hace para volver a conseguir el apego hacia las medidas sanitarias cuando se ha roto algo entre el gobierno y la sociedad. Esto lo vemos cuando observamos las imágenes de las playas en Córdoba, en Mar del Plata. ¿Cómo se hace para volver a construir ese consenso y, bueno, lograr la efectividad de las medidas anunciadas, sobre todo atendiendo a una segunda ola? Y mire qué pregunta le hago, Rodolfo, porque debe ser el dilema que están planteando los mandatarios a esta hora. Sí, primero que nada, la dificultad radica en la pérdida de legitimidad. Vos no podés iniciar ningún tipo de acción gubernamental en un contexto de crisis o un contexto de normalidad si vos no tenés un alto grado de legitimidad. Y esa es la gran dificultad del gobierno. Por eso apela a la economía para aumentar su nivel de legitimidad para futuras medidas. Recordemos que las dos grandes acciones de política gubernamental fueron muy mal vistas cuando tenían altos niveles de legitimidad, como es el caso de Vicentín y la reforma de la justicia. Cuando el sentido común político o la recomendación de varios analistas, consultores, etcétera, decían que este diferencial positivo de legitimidad debía ir enfocado en reformas estructurales del sistema tributario, sanitario, pero siempre pensando en la pandemia, no saliendo de un tema que no estaba en la agenda ciudadana, que es expropiar una empresa que todos desconocíamos, digamos la gran mayoría, y meterse en un tema bastante escabroso y complejo que es la reforma de la justicia. Bueno, ahora con esta idea de poner el acento en lo económico, creo que se busca esa legitimidad.
Y por otro lado, vos me planteabas la cuestión de las imágenes que vemos en los lugares turísticos. Y creo que ahí hay cierta estigmatización o cierta simplificación del problema, porque en la indignación se busca el culpable. Es decir, si yo muestro jóvenes que están en la playa disfrutando, está mal, pero nos parece bárbaro un banderazo o una vigilia por la sanción del aborto, ahí no nos indignamos. Creo que hay una facilitación en la identificación de los culpables, que son los jóvenes, y que en realidad cuando uno estigmatiza lo que va generando es el efecto adverso. Lo que vos intentás solucionar se va agravando. Y creo que no hay un ejercicio real por parte de los distintos intendentes de estas localidades turísticas de generar un espacio de escucha activa y real a esos sectores y de generar una estrategia de mensajes que les llegue a ellos. En algún sentido, la BDC del gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene esa lógica, esa tónica, la cuidadanía también, le apunta a los jóvenes, pero creo que si vos tirás mensajes pero a la vez estigmatizás, no vas a solucionar el problema. Bien, bueno, Rodolfo, nos reencontramos entonces la semana que viene para charlar nuevamente de alguna cuestión que esté en la agenda política, que como hoy va a resultar, por supuesto, un gusto. Ha sido muy amable. Hasta luego, Marina, hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene.